nativas de Colombia 2 es un proceso secuencial que va a retomar de alguna forma los trabajos que han venido ustedes adelantando desde el curso de enseñanzas de lengua nativas 1 y desde el curso de procesos de socialización. Bien, trabajos que, como ustedes bien saben, están de alguna forma destinados a perfilar el trabajo investigativo final que ustedes de alguna forma van a aplicar en campo desde el modelo investigativo de investigación-acción educativa. Bien, entonces, antes de continuar, sí me gustaría escucharlos para saber qué expectativas tienen frente al curso, bueno, saber qué tipo de trabajos vienen desarrollando ustedes para que desde mi coordinación, ¿sí? Y mi acompañamiento tutorial, pues poder un poco acompañar ese proceso formativo que en el caso del Nodo Pasto ya comienza este lunes, ¿no? Perdón, este viernes de manera presencial aquí en el CK. Y bueno, pues si no hay más, me gustaría escucharlos. Bien, entonces, ¿qué expectativas tienen frente al curso? ¿Qué acercamiento ya han tenido ustedes a las guías de actividades? Los escucho. ¿Quién quiere tomar la palabra? Compañeros. ¿Voluntarios? ¿O lo hacemos dedocráticamente? Sí, profe. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, profe. Con Gustavo Paí. Buenas, Gustavo, coméntenos, ¿cuál es la expectativa frente a este curso? ¿Qué trabajo usted venía desarrollando desde enseñanza de lenguas nativas 1? Lo escucho. Sí, profe. Buenas tardes a todos, a los compañeros también. Yo tengo como una inquietud, profe, acerca de lo Dígame, que nosotros pues estamos desarrollando. dígame. Cuando hablamos nosotros cuando usted nos decía de la preparación nuestra, pues ya para irnos perfilando en el trabajo investigativo, pero nosotros, o sea, no podemos ir también mirando, o no sé, de pronto más adelante, en otro periodo, pues yo no sé si de pronto ahí para que nos explique. Eh, ¿Cómo, sí, cómo podríamos nosotros ir implementando nuestra lengua nativa, o sea, la propia nuestra, que nosotros correspondemos pues al pueblo Pasto y Quillacinga, pues más que todo el nodo Pasto pues está conformado la mayoría por estudiantes de estos dos pueblos. Entonces, pues no vale. sé cómo, si de pronto nosotros tendremos que irnos adentrando ya a a nuestra lengua, pues que es la Cuastú, ¿no? Que en la lengua Pasto se maneja. Entonces, pues esa es mi inquietud, o sea, ya que nos perfilamos como educadores, pero también nos vamos a perfilar como para no trabajar solamente con estos pueblos, sino en otros. Entonces, ¿cómo iríamos haciendo ya para de ver que pues hay más lenguas aquí en Nariño, ¿no? Más que todo. Pues esa sería mi inquietud, profe. Vale, Gustavo, pues la idea, como vuelvo y se los comento, el proceso formativo comenzó con el propósito, de alguna forma, de acompañar el proceso investigativo desde el interés que ustedes tengan, sea manejado desde el área antropológica, histórica o lingüística. Y si ustedes han sido como muy perceptivos con ellos, se han dado cuenta que estos cursos tienen como metodología ir forjando proyectos investigativos, ¿vale? En el caso del curso de enseñanzas de lenguas nativas 1, tenía como meta, de alguna forma, proyectar sus trabajos investigativos desde lo histórico, lo antropológico, pero con un enfoque pedagógico. Bien, porque ustedes deben tener en claro que el horizonte investigativo es pedagógico, ¿sí? Apoyado obviamente de una disciplina antropológica, apoyado de una disciplina histórica o apoyado de una disciplina lingüística. Pero eso cada uno de ustedes lo va a ir construyendo de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Por eso que quería generar esta primera reunión para saber qué tipo de proyectos son los que ustedes han desarrollado. Bien, entonces, Gustavo, pues me queda ahorita difícil, por ejemplo, decirte, no, este va a ser tu línea porque es el primer acercamiento, ¿sí? No sé qué trabajo presentaste en enseñanza de lenguas nativas 1,
Pero si ustedes se han dado cuenta también, el curso de enseñanza de lenguas nativas 2 está manejado por dos anexos. Bien, el anexo 1, el último anexo que ustedes sustentarán de trabajo final del 25%, es un anexo cuyo horizonte es estructurar el 95% de la propuesta de anteproyecto de investigación. ¿Sí? Solo quedaría un 5% de desarrollo, un 10% lo diría yo, que este se va a desarrollar en función del trabajo ya del marco teórico, pero eso se desarrollaría desde el periodo 2023-2. El periodo 2023-1, para las personas que ya han tenido un acercamiento previo al sílabus, tiene como meta el desarrollo de los objetivos y la metodología de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a destinar esa metodología de trabajo? Es la proyección por cada objetivo específico que se genere de esos, sí, que ya para el sexto periodo ya el objetivo específico vamos a ir destinando una metodología de trabajo concreta, ¿sí? Que por lo general es el diseño de una cartilla, que por lo general es la salvaguarda de la medicina tradicional del Pacífico, que por lo general es la salvaguarda del patrimonio lingüístico Kamsá, Inga. Bueno, hay diferentes líneas de trabajo, pero vuelvo y reitero, la intención de este curso en particular de enseñanza de lenguas nativas de Colombia 2 está fundamentado en el trabajo metodológico y en el diseño de los objetivos específicos de su investigación. Entonces, Gustavo, sí sería pertinente, sí, igual ya el día viernes que estemos de manera presencial aquí en el SECA Pasto, pues ya iremos abordando un poco más a profundidad ese trabajo. Sí, pero esa es la intención en primer orden de este curso. ¿Sí está claro, Gustavo? ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Otra intervención, me gustaría saber qué expectativas tienen, qué trabajo vienen desarrollando. Los escucho, compañeros. Juan, coméntanos. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes y buenas tardes también para todos los compañeros y las compañeras. Profe, Buenas pues tardes, Juan, coméntanos. gracias. Profe, pues la verdad, ahorita con lo que cuentan, pues chévere, digámoslo así, bien interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces, o digámoslo así, uno tiene una idea de investigación, o digámoslo así, tiene ya un enfoque de investigación. Y muchas veces lo complicado es estructurar, digámoslo así, ¿no? O hacer ese diseño metodológico de la investigación para alcanzar, pues, esos objetivos de lo que uno pretende alcanzar, ¿no? Entonces, en Sí, este caso, digámoslo así, pues yo creo que es muy importante lo que nos dice, pues muy positivo también, porque pues ya nos adentra, digámoslo así, a ese proceso de lo que es la lengua, ¿no? Como dice Gustavo, por ejemplo, hay pueblos como los Pastos, digámoslo así, que en diferentes resguardos pues, cuentan con hablantes, digámoslo así, ¿no? Del Cuastú, y cuentan, digámoslo así, con investigadores en este tema, ¿no? Para el caso del sí, pueblo Quillacinga, como yo de pronto lo escribía pues en la actividad anterior, pues hay como una pequeña controversia, ¿no? Pero de igual manera creo que es interesante también pues, por ejemplo, desarrollar un trabajo, digámoslo así, también que se articule con los otros trabajos de los compañeros, en cuanto al enfoque que yo tenga, me refiero, para hallar o para, digámoslo así, buscar una sincronía en cuanto a ese paradigma lingüístico, digámoslo así, que sí se sabe que, o sí hay relatos de que hay una herencia del Kamsá o del Kamsá, como se pronuncia, pero también hay una incidencia de parte de otras lenguas, como es el quechuismo, digámoslo así. Y algo sí, que me llevó también pues ahora pues a repensar un poco de los pininos de investigación pues que yo he realizado, digámoslo así, fue que por ahí unas compañeras, ellas visitaron Sibundoy y luego de charlar con ellas me comentaron que el Inga, que es de, digámoslo así, de origen quechua, es un puente para el entendimiento del Kamsá, que asimismo pues también hay un bilingüismo, digámoslo así, existente. Entonces eso pues me lleva como
a seguir pensando en esa teoría que yo le decía que escribí ahí, que es ver que de pronto las tribus de acá o los pueblos originarios de aquí del valle no manejaban por una lengua, sino pues diferente. Eran Entonces, obviamente, políglotas. sí, exactamente, o Sí, sea, era un punto de paso, entonces interesante también pues ver la manera de poder coordinar con los demás compañeros, bueno, tanto Quillacingas como Pastos, ¿no? Porque pues entre todos nos ayudamos, pero para definir, digámoslo así, una idea, o poder adentrarnos de manera profunda en ver cuál sería la estrategia en sí para poder salvaguardar algo que todavía de pronto no se conoce muy bien. vale, Juan, qué gusto pues saber que ese es como el interés. Hay que tener en cuenta, si ustedes ya tuvieron ese acercamiento al Plan Decenal de Lenguas Nativas de Colombia, que se los compartí para la actividad reflexiva 1, es entender precisamente que la lengua, más allá de ser un elemento transmisor de códigos lingüísticos, es un elemento que legitima los procesos de gobernabilidad de los territorios. Bien, eso es lo que de alguna forma permitió, por ejemplo, históricamente organizarse a los palenques, organizar a los movimientos cimarrones en el caso de la zona pacífica colombiana, sobre todo en la zona andina nariñense, en esta zona de Ejido, ¿sí? Y pues de alguna forma también visualizar que la lengua permite esa construcción, ¿sí? Aquí lo que he escuchado hasta el momento es que hay un fuerte componente antropológico histórico que se quiere profundizar y eso es muy bueno, ¿vale? Es bien interesante, pero sí quisiera, obviamente que lo vamos a ir haciendo paulatinamente desde el curso, es entender precisamente que hay un componente importantísimo y vital que es lo pedagógico, ¿sí? Y mucho más para este tipo de comunidades que están recién en un proceso de salvaguarda lingüística, porque obviamente por el proceso de colonización se perdieron bastantes elementos significativos de ellos, ¿no? En el caso de la comunidad Quillacinga, es interesante, pues Juan, que de pronto pues estás como muy interesado en ese tema. Por ejemplo, hay un libro de este es Luis Fernando Calero, se llama Pastor Quillacingas y Abades, es mostrar precisamente cómo la evangelización terminó de alguna forma destruyendo todos esos rezagos culturales. Se pierde la lengua y se pierden todos los procesos de gobierno, ¿no? Porque pues ya viene la figura de la hacienda, ya viene la figura de la encomienda y de alguna forma la desestructuración de estas unidades territoriales, ¿no? Que si bien es cierto eran dispersas, pero pues mantenían pues toda una construcción colectiva del territorio que pasa precisamente ya sea el periodo colonial, con la institución no solamente para los quillacingas, sino para las demás comunidades indígenas en América Latina, bajo una fuerte discusión que ocurre en España, precisamente con Bartolomé de las Casas, ¿sí? Que fue el defensor precisamente de las comunidades indígenas, en determinar, entre comillas, que los indígenas tenían alma, ¿no? A partir de eso, pues nace toda la constitución de las unidades denominadas como parroquia de indios, pueblos de indios, repúblicas de indios, y nace la figura colonial del resguardo. Bien, y pues vamos a darnos cuenta cómo a lo largo de la historia, ojalá lo podamos abordar, porque a mí me encanta el tema de la historia colonial, estos resguardos solo tienen una vigencia fuerte y latente hasta la década de los 50, ¿no? Porque viene todo el tema de la Revolución Verde, los gobiernos de alguna forma de Colombia, de Ecuador, y pues sobre todo de esta parte de Sudamérica, desestructuran estas unidades colectivas de tierra y llega otra figura muy interesante, sí, en los estudios colonialistas, que es el paso de la figura del indígena a la figura del campesino. ¿Sí? Entonces, cuando pasa la figura del campesino, se desestructura toda una concepción cultural de la tierra, del universo, del mito, y pues ya se empieza de alguna forma a forjar los procesos de occidentalización de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces creo que el componente histórico va a ser un elemento vital y por lo que entiendo, pues ustedes ya han adelantado algo de ese trabajo y pues bueno, pues espero que desde lo poco que yo sé, pues pueda ir de alguna forma estructurando poco a poco esos trabajos de acompañamiento con ustedes. Bien, porque pues en el caso Pasto, en el caso Quillacinga y en el caso Afro, pues obviamente, si bien es cierto, pues hay un fuerte vestigio lingüístico, pues lastimosamente por el proceso histórico tanto de colonia como de constitución de república, se ha ido desdibujando esas situaciones, ¿no?
Pero no solamente es lo lingüístico, ¿no? Alrededor de lo lingüístico también está el patrimonio cultural material, el patrimonio cultural inmaterial, que en el caso afro creo que tuvimos la oportunidad de trabajarlo directamente desde la salvaguarda de la música, sí, que es otra concepción del universo dentro de lo afroindígena. Estuvimos también con el tema de la etnomedicina, con el tema de la partería. Entonces hay temas que sí me gustaría de alguna forma, ya que estemos con el caso de paso de manera presencial este fin de semana, pues tener la oportunidad de conocerlos un poco más. Bien, pero muchas gracias, Juan Pablo. Otra opinión al respecto, si quisiera saber cuáles son las expectativas. Silvia, la escucho. Profe y compañeros, buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. O sea, ¿uno puede tomar cualquiera de las lenguas y realizar la investigación? No estoy desde el principio con usted, hace poquito ingresé, entonces sí me gustaría tener clara esta parte, porque, por ejemplo, me quedo pensando en uno de los que escuchaban uno de los audios, y está la lengua tinigua, donde solo hay un hablante. No sé si hasta la fecha o él aún vivirá, porque pues eso lo exponían hace 10 años, no sé si hasta la fecha todavía está, entonces sería muy bueno investigar esta lengua. No necesariamente el tema lingüístico, ¿no? Obviamente, como yo se los mencioné desde un inicio, la lengua abarca muchas cosas, ¿no? La lengua permite estructurar el territorio, la lengua permite estructurar procesos de gobierno, la lengua permite estructurar, por ejemplo, simbiosis con el componente etnobotánico, con la etnomatemática. Sí, o sea, la lengua tratemos como de verla más allá de la transmisión de códigos de comunicación y más bien verla como un componente fuerte de procesos de apropiación del patrimonio cultural en colectivo, desde lo material como lo inmaterial. Por eso, la intención de este curso es trabajar con lo que ustedes ya vienen trabajando, con sus intereses investigativos. ¿Sí? Entonces, no sé si Silvia se ha interesado, por ejemplo, en el tema del tejido como constructor de conocimiento, qué sé yo, en la salvaguarda de los glifos para la comunidad quillacinga. No sé, y eso sí me gustaría saberlo porque la idea es no partir de ceros, sí, porque ya vamos para un sexto periodo, sino más bien de ir fortaleciendo lo que ustedes ya han venido trabajando desde los anteriores periodos. Bien, por eso ya se han dado cuenta que es enseñanza de lenguas nativas 2. En enseñanza de lenguas nativas 1 ya debieron por lo menos haber estructurado un objetivo general, que es desde el cual yo me voy a amparar para ir estructurando objetivos específicos y a partir de los objetivos específicos, la metodología de trabajo para cada uno de esos objetivos o esos pasos que ustedes han diseñado. ¿Sí está claro, Silvia? Sí, profe. Bueno, ya mirándolo de esa parte está muy bien, porque es que a veces a uno le explican una cosa, bueno, en este caso usted sí lo tiene claro y digamos que sí va con el paralelo con lo que uno a veces piensa, porque a veces los docentes lo bloquean a uno, ¿sí? Le dicen de esa manera y dicen, no, tiene que ser igual que eso, pero viéndolo desde su punto de vista, pues me parece muy buena porque la lengua, por ejemplo, yo siempre me he interesado es en la parte psicológica, la parte crítica, que todavía a nosotros, los indígenas, nos falta tener, ¿sí? Esa parte de poder expresar lo que uno siente, lo que es justo y lo que no es justo. Entonces, como esa lengua, como la lengua, se puede realizar ese análisis a través de esto. Claro, pues porque ya te estás metiendo en un campo bien interesante que son las construcciones de la ética y la moral, ¿no? Que ya son códigos que están implícitos ya para cada cultura. La idea, vuelvo y les comento, es tratar, o sea, cuando uno investiga, y es el consejo que muy humildemente doy pues a las personas que han trabajado conmigo en los semilleros, es no ser muy ambicioso, ¿sí? Y no solamente se lo digo a Silvia, sino a todos. Porque a veces uno como que, claro, entra en clic con un tema que a uno le interesa muchísimo, pero quiere hacer muchas cosas y no termina haciendo nada. ¿Sí? Lo interesante, por ejemplo, de este anexo que vamos a trabajar al final del 25% con ustedes, es un anexo que permite como ir sentando sus trabajos, ¿sí? Ir precisamente teniendo los insumos necesarios para estructurarlos. ¿Y de dónde van a salir los insumos? Directamente de ese trabajo metodológico, de los cursos de práctica pedagógica, ¿sí? Porque ese es el escenario
Ese es el laboratorio de trabajo que ustedes van a tener ahí, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, cada periodo tiene unos cursos que son secuenciales y que nos van a ayudar de alguna forma a ir elaborando el trabajo, de ir recopilando la información que es necesaria para nuestros trabajos, con el objetivo de que ustedes lleguen a 10º semestre y en 10º semestre no tengamos como la tarea como de sentarnos y decirnos, bueno, ¿qué voy a trabajar? Sino que ustedes ya tengan adelantado por lo mínimo un 80 o un 90% del trabajo de investigación. Por eso vuelvo y reitero, mi idea es retomar esos trabajos que ustedes han avanzado e irlos encaminando hacia el componente pedagógico, ¿sí? ¿Y por qué es vital el componente pedagógico? Porque los procesos, ¿sí?, culturales que ustedes están desempeñando, sean afro, sean ingas, sean quichuas, sean kamsas, sean ingas, sean quillas, ingas, sean pasto, ustedes deben tener en cuenta que este proceso formativo en Etnoeducación debe facultar los relevos generacionales, que todo el conocimiento que ustedes posean se transmita hacia las nuevas generaciones, que ese es el gran punto, el gran punto de quiebre que hay en todas las comunidades, sean afros o sean indígenas, es que no hay un elemento de transmisión entre los antiguos, entre los abuelitos y las nuevas generaciones, ¿sí? ¿Y cuál es el puente que permite de alguna forma transmitir ese conocimiento? ¿Cuál creen que va a ser ese puente? ¿Qué puente nos permitiría transmitir todo ese saber, todo ese patrimonio cultural de los abuelos hacia las nuevas generaciones? ¿Cuál es? Oral, la parte oral, la transmisión oral. Sí, pero la tradición, ya desde un concepto un poco más occidental, ¿cuál sería? ¿Qué disciplina sería? La pedagogía. Ese es el elemento, ¿sí? Por eso es que yo necesito como que todo eso que ustedes de alguna forma vienen estructurando poco a poco, sentarlo y trabajarlo directamente desde el componente pedagógico, ¿sí? Por eso es elemental que nosotros vayamos de alguna forma desde el encuentro que vamos a tener el día viernes, tener claro cuáles son los objetivos. Si tenemos claros los objetivos, con eso estructuramos de alguna forma todo el trabajo. Lo metodológico y el marco conceptual, que es el sustento desde el cual se forja ese anteproyecto de investigación. ¿Sí está claro, Silvia? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Astrid, coméntanos. Astrid. Profe, buenas tardes, compañeros. Quería preguntar, profe, este tema de salud mental en la comunidad indígena lo podía tomar como base del proyecto en las lenguas nativas. Sí, tenemos que ir viendo cómo hacemos clic, ¿sí? Porque el tema de la salud mental es un concepto muy fuerte, ¿no? Mirarlo es Pero yo cómo le quisiera damos llevarlo por la parte espiritual. desde el componente espiritual. Sí, o sea, podemos verlo, y eso ya lo hablaríamos ya directamente el viernes que estemos acá en campo, en presencialidad, mirar cómo podemos de alguna forma hilarlo con el componente pedagógico, ¿sí? Porque pues a simple vista, por lo poco que he escuchado, sí, de ustedes, es que claro, hay unos que tienen un fuerte trabajo desde lo psicológico, hay unos históricos, hay otro antropológico, hay otro lingüístico, sí, pero vuelvo y les digo, o sea, en investigación y en pregrado menos va a ser más, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos de alguna forma diseñando los procesos investigativos, nos vamos a encontrar con muchísimas aristas, ¿vale? Pero si tenemos en claro cuál es nuestro objetivo general, eso va a permitir que nuestros intereses no se vayan, sino que, bueno, volverlos a aterrizar y saber que vamos a estructurar algo puntual y concreto. Sí, Astrid, entonces, vuelvo y le reitero, pues lo poco que yo sé lo voy a poner pues en escena el día viernes y ya próximamente en 15 días con el nodo Laya para pues ir sentando un poco más esas propuestas de trabajo. ¿Sí está claro, Astrid? Sí, profe, bueno, muchas gracias. Bueno, por ahí miro que tiene levantada la mano Joana. Coméntanos, Joana. Joana. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas, Joana, coméntenos.
Profe, bueno, nosotros, el grupo de nosotros, o sea, viene trabajando un tema de investigación que, o sea, teníamos dos temas de investigación que era sobre la hoja de la coca, llevarla a medicina ancestral y también el Ya, baile del curulao, llevarlo a la parte pedagógica, porque durante la investigación que nosotros hemos logrado, nos hemos dado cuenta que los jóvenes de hoy en día están perdiendo esa tradición. Y los pocos sabedores que sabían sobre la historia y la tradición del curulao ya se están muriendo. Entonces, lo que nosotros venimos haciendo es recopilar toda la información requerida como ya. para fortalecer ese tema. Pero, o sea, usted me diría como en cómo nosotros podríamos trabajarlo. Vale, sí, el tema del currulao, bueno, yo manejo un poquito más el tema del tema afro que el tema indígena. Es brutal, es una locura, ¿no? Porque hay que entender que el baile del currulao es un escenario corporal que es nuevo, ¿no? El currulao es una danza que se entreteje hacia la década de los 60 y los 70 para acompañar un sonido histórico muy antiguo de las comunidades afro del Pacífico, como es el bambuco viejo, ¿sí? El bambuco viejo es el son, es la música, ¿no? Que está matizado precisamente por el tema de la tambora como herencia africana, por el tema también de la marimba. Creo que con ustedes hablamos sobre el abuelito de la marimba, cómo fue el balafón africano, ¿no? Y a partir precisamente de esa magia corporal, pues hay toda una construcción histórica, ¿no? Porque ya lo hablábamos, ¿no? Del porqué de las trenzas, que las trenzas hacían en función precisamente de señalar los caminos con los cuales huían pues, los esposos de las mujeres afro, el por qué precisamente las grandes polleras es precisamente, o las grandes faldas, eras para esconder a sus esposos debajo de la falda, ¿sí? El que muchas veces en algunas danzas del bambuco viejo estén acompañados por el tema de la vela, era para ir indicando a partir del baile el camino hacia los afro que estaba escondido debajo de las faldas y poder salir de las haciendas. ¿Sí? Entonces, es todo un contenido histórico. Podemos ver que esa manifestación, ¿sí? Esa manifestación, eso, gracias. Que esa manifestación se puede convertir en una herramienta para transmitir conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos ir trabajando ya poco a poco, Joana y demás compañeros? Es mirar cómo esa riqueza, ¿sí? Esa riqueza intangible que está alrededor del currulao se puede convertir en una herramienta pedagógica para enseñar ciencias sociales. ¿Usted qué crees, Joana? ¿Qué va a ser más rico, enseñar ciencias sociales a partir de la danza del currulao a un niño o enseñar la historia netamente libresca y pesada? ¿Cómo cree usted que aprendería más el niño? Pues prácticamente, o sea, didácticamente, o sea, porque los niños más que todos aprenden en baile, o sea, ellos miran y ellos más fácil aprenden a leer, porque los ponen a leer y es como muy complicado. Los ponen a ver una canción o algo por el estilo, los aprenden más. Y la idea es que ellos miren, actúen y aprendan, porque, o sea, la idea es como también enseñarle la base del curulao y que aprendan a hacer la tambora, aprendan a hacer su Claro, base. claro, y es que, por ejemplo, y no solo para Joana, sino para todos en general, ¿sí? Aquí un elemento transversal que va a ser para manejo de nuestras propuestas educativas van a ser los DBA, los derechos básicos de aprendizaje. ¿Han tenido ustedes acercamiento con ese documento? Astrid, Juan, bueno, Silvia, que han intervenido, ¿sí han tenido acercamiento con los DBA? Sí, claro que sí, profe. Pues en las Sí, en profe. las cátedras de Vale. Sí, Exactamente. ya, profe. El DBA, verán, ¿no? Lo que yo veo es que esos DBA van a ser los elementos que van a poder sentar nuestras propuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no van a terminar estructurando trabajos mucho más complejos, por ejemplo, desde lo antropológico, desde lo lingüístico, que les va a quitar mucho tiempo, ¿sí? O sea, yo obviamente ustedes lo pueden proyectar para una maestría, para una especialización, que esperamos continúen con ello. Sí, pero esa transversalización de esos intereses que ustedes tienen desde lo pedagógico como elemento que va a permitir el relevo generacional de la plataforma cultural de los abuelitos hacia las nuevas generaciones,
es el interés que se tiene de alguna forma del proceso formativo. Por eso se les hace un acompañamiento de práctica pedagógica desde primeros semestres para que ustedes utilicen esos elementos o ese trabajo ya de práctica pedagógica como su laboratorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Astrid, que viene trabajando desde ese componente psicológico, étnico, bueno, mirar cómo puedo yo darle el giro para saber que esa práctica que estoy desarrollando me va a permitir recopilar información, ¿sí? Y bajo de alguna forma, la idea de llegar nosotros a 10º semestre y no partir de ceros, ¿sí? Porque no solamente pasa en la licenciatura en educación, sino en todos los programas de pregrado, ¿no? Uno llega a 10º semestre y dice, bueno, ¿y ahora qué investigo? Sí, entonces es aprovechar el tiempo al máximo, sí, en este curso de enseñanza de lenguas nativas 2, tener claro, si nosotros tenemos, vuelvo y reitero, tenemos claro el objetivo y saber que la estructura y la transversalización de nuestra propuesta investigativa va a estar mediado por la pedagogía, con eso ya tenemos demasiado. Sí, porque pues ya el próximo periodo trabajamos marco conceptual y esto, compañeros, ya empieza con el proceso de investigación de lleno, a recopilar información, a procesarla y a sintetizar. Sí, esa es como la idea del curso de enseñanza de lenguas nativas 2. ¿Dudas, compañeros? Si estoy siendo claro, ¿qué les parece? ¿Cómo ven, pues, de alguna forma, pues, ese trabajo? Comenten. Profe, yo sí tengo una pequeña duda. Ya ahorita estaba leyendo la guía, Sí. pero así a la forma como usted lo explica, lo realizamos como un estilo de árbol de problemas, algo así. Pues sí, lo podríamos, ¿Entiendo sí, la idea? podremos verlo. Pues sí, o sea, la idea es el árbol de ideas, ¿no? Y como estas metodologías para tratar de recopilar información colectiva o macroinformación, es el efecto embudo, ¿no? O sea, yo pretendo, espero pues no ser tampoco muy ambicioso, pretendo, sí, en este periodo académico, es tomar todas esas macroideas que pueden estar en varios focos, en varias ramitas, y poderlas irlas canalizando para estructurar ese anexo 1, ¿sí? Ese anexo 1 es la síntesis de la idea general de trabajo que ustedes van a tener. Si ustedes la tienen clara con eso, va el próximo periodo, créanme que ya conceptualizamos su propuesta y ya empezamos a trabajar para que tengan 7º, 8º y 9º para hacer ese trabajo escrito, ¿sí? Eso es lo que nosotros de alguna forma planificamos. Y por ejemplo, en el caso, y ya me voy adelantando al trabajo y a la dinámica que vamos a tener en nuestro curso y pues con los demás cursos del periodo, es estructurar un solo trabajo integrado del 25%. ¿Sí? O sea, que ustedes no presenten 5 actividades finales, sino que presenten una sola actividad. ¿Y cuál va a ser esa sola actividad? Es trabajar ese formato, ese anexo 1 del curso de enseñanza de lenguas nativas 2, ¿sí? Para que ustedes de alguna forma vayan focalizando un poco más y vayan de alguna forma estructurando su propuesta de trabajo. ¿Sí está claro, Silvia? Sí, profe. Vale, entonces yo necesito, sí, entonces su atención y los compromisos que vamos a abordar el día de hoy, antes de cerrar. Sí, porque pues igual este primer CIPA era pues de escucharlos, por lo que me doy cuenta, sí hay todavía o sea, como varios intereses, pero no, siento yo, ¿no? Espero que no sea así. Todavía no lo hemos canalizado desde lo pedagógico, ¿sí? Desde el manejo de los DBA, que si bien es cierto, pues hay un fuerte interés por parte de ustedes de generar pues esa salvaguarda patrimonial, hay que tener en cuenta que debe existir también un diálogo intercultural, ¿sí? Y que lo pedagógico también nos va a permitir focalizar muchos más nuestros intereses, ¿vale? Entonces creo que aquí lo pedagógico es un elemento que ustedes no pueden perder de vista y vuelvo y reitero, pues van a ser esos DBA los elementos desde los cuales nosotros sentemos un poco más nuestra propuesta en la tierra y poder trabajar desde ahí. Bien, por lo tanto, compañeros, el curso tiene una agenda, sí, una agenda establecida y una agenda supremamente estricta frente a la entrega de actividades. Sí, yo he sido como muy flexible, pues de acuerdo a las situaciones de varios estudiantes que tuvieron frente a la entrega de la actividad 1, que debía entregarse, pues saben muy bien, a febrero, hace una semana,
y he dado flexibilidad hasta el día de hoy para que me entreguen esos trabajos, para que ustedes, si ustedes bien saben, tenemos pues una agenda y la segunda actividad que ya está en curso, pues tiene una duración de casi un mes, ¿no? Porque lo tenemos que entregar, ya les digo. La segunda actividad se entrega el 16 de abril, ¿sí? Entonces, des en cuenta que tenemos ya más de casi un mes, 15 días para estructurar esa actividad. Entonces, si somos juiciosos con la participación en los IPAs, con las actividades que desarrollemos de manera presencial, creo que esto nos va a permitir avanzar en muchos aspectos de nuestra propuesta investigativa, ¿vale? La tercera actividad vence para mayo 14. Sí, des en cuenta, hay un mes por actividad. Entonces, debemos, vuelvo y reitero, ser juiciosos y tener muy claras esas fechas para nosotros de alguna forma volver a retomar y reforzar lo que ustedes han aprendido paso a paso. De ahí vendría la cuarta actividad. Dame un segundo. La cuarta actividad que vencería el 28 de mayo. ¿No es cierto? El 28 de mayo es la cuarta actividad y pues ustedes ya saben muy bien que ahí ya terminaría nuestra actividad de acompañamiento pedagógico porque el periodo vence el 11 de junio, ¿sí? El último encuentro, por ejemplo, es el 27 de mayo. Aspiramos que precise con el caso de Olaya Herrera, ¿no? Que igual ya yo les enviaría esas fechas, igual creo que ya les compartí o les voy a compartir la grabación del encuentro del viernes y les voy a volver a reenviar esas fechas para que ustedes tengan en claro. Sí, entonces vamos siendo como muy organizados, ¿sí? Ya el próximo CIPAS que nosotros tengamos ya va a ser un poco más concreto sobre la actividad número 2 para saber cómo van avanzando con ello. Y bueno, pues la idea es encontrar un diálogo abierto entre nosotros y poder ir cerrando esos procesos. Entonces, compañeros, dudas, inquietudes, si está clara la metodología de trabajo, cuál es la intención de este curso, cuál es la intención del profesor Jaime Paz con ustedes. Sí, Los profe. escucho. Vale, Sí. Juan, Silvia, Astrid. Profe, pues a mí Sí, me profe, parece claro. claro que sí. chévere Profe, poder pulir Buenas, todas Joana. Vale, vale. Perdón. Tranquilo, Juan. Joana, antes de darle paso a Juan, Joana, te escuchamos. Joana. Juan, qué pena, te corté. Coméntanos, ¿qué nos ibas a decir? Tranquilo, profe. No, profe, antes, pues chévere, yo creo que, pues algo, digámoslo así, de lo que uno como universitario, pues se enfrenta, digámoslo así, es a la investigación, digámoslo así, ¿no? A poder hacer un buen trabajo de pregrado. Entonces, pues chévere poder pulir todas esas bases investigativas para que todos pues también podamos estructurar un buen trabajo pues, y que sea pues viable pues y aplicable pues en nuestras comunidades también. Sí, porque bueno, yo no tampoco quiero sonar un poco duro a esto, pero muchas veces uno cuando está en pregrado tiene como esa noción de cambiar el mundo, ¿no? De estructurar muchísimas cosas. Pero vuelvo, les digo, entre menos es más. Entre más pequeño es el trabajo, ¿sí? De intervención, vamos a alcanzar los resultados más rápido, ¿sí? Porque pues ya se dan cuenta que también el proyecto tiene una dinámica propia, ¿sí? O sea, el proyecto pues va avanzando y la idea es que ustedes también vayan avanzando con ello y que logren de alguna forma recopilar esa información, ¿sí? Para no tener pues esos problemas al final del periodo sin saber ustedes qué van a investigar, ¿sí? Por eso ya quiero que ustedes como que tomen cada curso, cada tutor, también es un universo, es una enseñanza en particular, pero en el caso de este acompañamiento que vamos a hacer bajo mi coordinación, pues tiene como interés eso, ¿sí? Formular ese anexo 1, que ustedes ya para el séptimo periodo tengan claro cuál es su objetivo, cuál va a ser su investigación, y pues no ir truncando sus procesos formativos en común, ¿vale? Esa es como la idea. Pues esperamos pues de alguna forma acompañarlos y pues ya saben que estoy presto a cualquier duda, a cualquier inquietud, de acuerdo a los tiempos pues pertinentes. Bueno, Joana, coméntenos. profe, qué pena, ahorita me quedó pegado el micrófono. Profe, Tranquila. yo le iba a decir, el grupo de nosotros viene trabajando el tema del curulado, ¿sí o qué? Pero nosotros ya nos hemos basado en los DBA.
Ya hemos Sí, trabajado con un grupo, con un curso directamente qué con bien. niños Ujú. desde cierta edad hasta cierta edad. Ya, o sea, nosotros traemos una investigación desde la historia hasta, ya lo hemos llevado hasta los DBA, ¿ya? Qué bien. Sí, igual creo que con ustedes adelantamos algo, ¿no? Lo Sí, interesante de los DBA es que eso, focalicemos un curso, focalicemos unos logros, focalicemos las evidencias de aprendizaje y miremos cómo las vamos a enseñar desde el currículum. Pero no se preocupe, Joana, que igual vamos a tener el próximo CIPAS y bueno, ya en 15 días estaremos con ustedes y creo que ya se nos va a facilitar más pues la atención pues los avances pertinentes con ello. Bueno, eso sería, Joana. bueno, profe, gracias. Bueno, para ir cerrando, porque creo que el profe Memo me está llamando, no sé si ustedes tengan cipas con él. A Entonces, la- no sé, Astrid, Mario y Gerson, coméntenos. Astrid. Profe, buenas tardes. Quería preguntaros, a ver, nosotros estábamos trabajando con los compañeros ya lo de música y pues Ya, teníamos bastante adelantado, digamos, ese proceso con los DBA y todo, con el qué área de chévere. social. Vale. No Ajá. sé si, digamos, también lo quería enfocar por la parte espiritual, pues porque realmente la música es la que ayuda a vibrar el espíritu. Entonces, Sí, no sé si se puede ir por ese mismo rango o si tendría que cambiarlo. no, no, igual como vuelvo y les digo, este es un acercamiento, ¿no? O sea, tenemos que sentarnos ya, Astrid, el día viernes y mirar ese componente, ¿no? O sea, desde lo étnico, cómo se maneja esa espiritualidad y cómo esa espiritualidad me permite entender, por ejemplo, un área en específico desde ese diálogo intercultural. Si esa música me permite entender la historia, si esa música me ayuda y esa espiritualidad me ayuda a entender el español, ¿sí? Si me ayuda a entender las matemáticas. Eso ya lo vamos a ir viendo, pero ya lo vemos en campo, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, profe, entonces. Sí, tranquila, ya igual el viernes ya estamos por acá. Mario, coméntanos. Buenas tardes, profe, si me escuchan. Sí, Mario, coméntanos. Profe, yo tenía una pequeña duda, ¿no? Pues yo apenas acabo de entrar, entonces quería preguntarle si hay un inconveniente en que los trabajos se puedan realizar individual, porque, digamos, en esta materia es importante ya uno empezar a enfocar un proyecto de investigación dependiendo también de los gustos particulares, ¿no? Que uno tiene. Y Sí, ahorita estoy haciendo la guía de actividades y es colaborativa, ¿no? Entonces, no sé si uno, digamos, ya en estas actividades puede empezar a trabajar solo teniendo en cuenta pues ya los gustos que uno tiene, ¿no? O lo que uno se perfila pues para investigar. sí, pues la idea es como ya que ustedes perfilen y vayan teniendo claro cuáles son su meta, sí, por mí no hay ningún problema. Y los demás pues ya saben que si es trabajo colaborativo, ojalá lo trabajen máximo con 2, 3 personas. Ya 5 es una recocha porque ustedes saben que está el que trabaja, el despistado, el que llega tarde a las reuniones, el que no va y el que al final paga para que lo metan. Entonces, los que vayan a trabajar de manera colaborativa, hagan lo máximo entre 2, 3 personas, máximo. De ahí en adelante, eso ya no es. Y ojo, ¿no? Y muchísimo cuidado, por ahí ustedes han dado cuenta que ya di las retroalimentaciones de varios trabajos, mucho cuidado con los signos de puntuación, mucho cuidado con el plagio. Sí, ahí me encontré como unos 2, 3 trabajos. Ya les di las recomendaciones pertinentes, entonces cuídense mucho porque pues todos los trabajos son evaluados por Turnitin y pues hay que tener claras las reglas. Entonces, mucho cuidado con eso, compañeros. Eso sería todo, compañeros, sí, por este CIPA del día de hoy. Este CIPA, después les recuerdo que está siendo grabado por YouTube Live. Apenas tengamos el link de la grabación del encuentro, se las voy a compartir. Y voy a compartir también las grabaciones del día viernes para que ustedes tengan en claro pues cuáles son las reglas de juego y los puntos claros que se van a manejar desde este proceso académico. Bien, Astrid tiene algo más que decir, Astrid, Joana, Juan, Profe, yo una preguntita. No nos dígame. han enviado el cronograma de Sí, encuentros tutoriales, ¿o sí?
Sí, es que sí lo enviamos en los primeros comunicados, pero deme el transcurso de esta tarde o mañana en la mañana y ya yo se los hago llegar, ¿sí? Sin tardanza. Es que he estado como en otras cuestiones, pero no se preocupen que yo se los hago llegar. Lo Gracias, cierto, profe. compañeros de Pasto, este fin de semana tenemos presencialidad. Viernes desde las 2, de 2 a 6 de la tarde y sábado de 7 a 1 de la tarde, para que lo tengan en cuenta la gente de Pasto. Bien, este viernes aquí en el CK. Profe, hay cambio del horario, ¿verdad? O sea, ahora iniciamos desde las 7, ya no desde las 8, el sábado. Voy a hablarlo bien, ¿vale? Voy a hablarlo bien para ver si de pronto corremos una horita más y comenzamos desde las 8 y yo mañana ya se los comunico en el transcurso de la mañana. ¿Les parece? Señor, muchas gracias, profe. Vale, Juan. Eso sería, compañeros. Pues muchísimas gracias. Creo que ya el profe Memo les está escribiendo, supongo, desde los WhatsApp inglés. Muchísimas gracias por la conexión. Espero pues seguir en contacto con ustedes y nada, pues ya saben muy bien que cualquier duda o inquietud la canalizamos directamente desde los grupos de WhatsApp. Bien, eso sería todo, compañeros. Pues muchísimas gracias por la conexión y con la gente de Pasto ya nos vemos el día viernes de manera presencial aquí en el CECAP Pasto. Bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por la conexión. Hasta luego. Luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego.